este día 6 de diciembre del 2017, en el último mes del año. Es un placer estar con ustedes. Notarán un poco de alteraciones en mi voz. Bueno, pues estoy atravesando por una pequeña irritación, pero no quise dejar de estar con ustedes. De tal manera que bueno, pues nos vamos adaptando. Voy a tratar de generar la voz más clara posible. Bueno, después de esta aclaración casi impertinente, yo creo que hay muchas cosas que hablar este día, y creo que nos extenderemos durante 40 minutos por si tienen que pedirle permiso a alguien, si en su vida viven bajo permiso, pídanos. Fíjense qué interesante. Hemos estado tocando el tema del síndrome depresivo. Ha habido muchas preguntas al respecto, y habíamos pensado que iban a ser en 10 sesiones, y pues es la 12ª, creo, sobre el tema. Así que ustedes estarán viendo 12 diagonal 10, o sea, que nos pasamos, pero no me importa el tiempo que duremos tocando este tema tan complejo como es el síndrome depresivo. Hoy estaremos hablando sobre algo tan doloroso en la infancia y la niñez, como son los trastornos viscerales y las conductas socialmente inadecuadas de los chiquitos en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. Entonces, el tema estará interesante, todo sobre el síndrome depresivo. También por esta impertinencia de salud estaré chupando de pronto algunas pastillitas de Halls, y bueno, espero me tengan paciencia en este aspecto. El viernes pasado estuve en una conferencia magistral, y bueno, las conferencias magistrales, quiero decirles que las usa un profesional para posicionar temas sustanciales que van más allá de la cotidianidad científica, profesional y docente. Es una magistral. En los trabajos magistrales no vamos a hablar de más de lo mismo, no. En los trabajos magistrales vamos a dar cuenta de todo lo que es posible de la creación de perspectivas para tratar un tema X y salirnos de lo cotidiano y de lo modorro. Por supuesto que el encargado de una conferencia magistral debe estar respaldado por experiencia, primero profesional, y luego una experiencia científica, y luego una experiencia docente, ¿sí? Pero sobre todo con una capacidad para generar las variaciones, las fantasías necesarias que permitan ir más allá del horizonte valorativo, axiológico de la persona que asiste a esa conferencia. Entonces estamos esperando personas con un mínimo de pensamiento abstracto, sobre todo si se trata de un espacio universitario, digo yo, o sea, un mínimo de pensamiento abstracto
que yo espero que todo científico lo tenga. De tal manera que entonces cuando nos sentamos a escuchar a un conferenciante, pues vamos a escuchar su esquema para poder criticarlo y no estigmatizarlo por sus estilos, por sus aliños, por sus modos, porque entonces permítanme, o sea, ¿de qué nivel de científicos y de científicas estamos hablando? Donde se retiran ante el primer aspaviento que roce su cuadrito, su concretud, cuando se trata de ciencias humanas que hasta ahora, guiadas por el positivismo, guiadas por sistemas lógico-matemáticos, guiados por estos intentos de explicar al otro que de por sí ya es violento en las ciencias humanas, pues entonces lo menos que podemos esperar de estos científicos, ¿sí? Es, caramba, antes, disfruten el esquema, pero ¿qué le voy a disfrutar de eso? Bueno, disfruta esto, papel de científico y de científica, quédate a escuchar el esquema completo. Ahora, déjeme decirle que de puro esquema completo me llevaría aproximadamente 2 o 3 años de esta conferencia explicarlo. ¿Por qué? Porque está respaldado por cerca de 30 filósofos existenciales, está respaldado por metodológicamente por 4 o 5 lumbreras de la filosofía, ¿sí? Está respaldado por un montón de gente de la que yo lo único que soy es el transmisor de ello. Pero lo que sí les digo es que sí soy científico, un científico en ciencias humanas, que hace ciencia de perspectiva cualitativa, esa que todavía no puede instalarse en las instituciones. Hace, Soledad, buenos días, hace 2 años nos visitó de la Universidad de Guadalajara una científica, investigadora, ¿sí? Con el tema de precisamente de la investigación cualitativa, donde abundó sobre los temas de este investigador cubano, ¿cómo se llama este muchacho? No, él es el argentino. A ver, me está haciendo bolas. Entonces, ahorita les comento de Luis Fernando González Rey, ¿sí? Y que creo que lo mejor entendieron fueron los alumnos del doctorado. Sí, porque los profes hicieron bolas, se quedaron en la saliva, ¿sí? Y hubo un profe que duró cerca de 20 minutos contextuando para plantear una pregunta. Y cuando hizo la pregunta, la ponente volteó conmigo y me dice, ¿qué hago? Pues no sé, porque yo tampoco entendí absolutamente nada de todo lo que este cuate dijo. Y entonces me hubiera dicho que era una participación, como yo lo advertí en mi conferencia. No necesariamente van a ser preguntas, pueden ser aportaciones. Miren ustedes, la investigación científica cualitativa rigurosa, como cualquier otra, estudia la cotidianidad y hace ciencia de la cotidianidad. ¿Se dan cuenta qué hermoso?
Y por supuesto que se tiene que generar métodos donde se puede estudiar esta cotidianidad y convertirlos en verdad para luego generar modelos de intervención de corte cualitativo que se puedan evaluar de manera cualitativa y que realmente impacten en la conciencia reflexiva de las personas. O sea, es una cadenita. Yo les dije ese día que el hecho bioético, porque la conferencia, fíjense nomás a veces ni siquiera los nombres se dan cuenta la gente. La bioética como posicionamiento personal, o sea, no iba a hablar de protocolos de investigación. La bioética como posicionamiento personal, no sé si entienden la palabra personal, la bioética como posicionamiento personal frente a la posmodernidad, o sea, ¿qué pasa con nosotros en nuestros valores bioéticos? Que en todo caso es el cuidado de mi vida y el cuidado del entorno, de la vida del entorno, donde se van a coadyuvar el uno con el otro. Esa es la actitud bioética de la vida. Y el título estaba bien claro. Y yo les decía que el hecho bioético, puesto al centro para su estudio, implica la forja de una mirada tan rigurosa, y luego dije como amena, que nos lleve a generar un nodo, y si me entendieron la palabra nodo, es un nodo o un núcleo reflexivo en el cual ustedes, dice aquí, pueden llevarse y replicarlo con la mayor naturalidad sin que se sacrifique la sustancia y se mantenga lo esencial que la sociedad necesita para poder vivir de una manera más digna en un estado vapuleado por lo uno y por lo otro, por lo interno y por lo externo, a punto de perder toda esperanza razonada. Y esa esperanza razonada es exactamente en parte lo que está haciendo la ciencia para apoyar a la gran problemática, ya no nacional, sino a la gran problemática nayarita. ¿Sí? Porque realmente estamos frente a una problemática terrible que la sociedad civil debe de entender. Porque si esta sociedad civil no entiende su papel, este gobierno no va a poder hacer absolutamente nada. Ayer realmente me sentí muy consternado porque habiendo compartido desayunos, experiencias en la función pública, trabajando codo a codo, escucho con mucha pena a un presidente de un partido haciendo preguntas boomerang, ¿sí? Es decir, ¿por qué las cosas suceden así con este gobierno y con esa sociedad participativa que se autonombra de tal o cual manera? Caramba, si estuvimos codo a codo trabajando cosas ricas, ¿sí? Entonces, o sea, ¿de qué? Aquella persona se olvidó de todo lo que aprendió y ya se aprendió un nuevo discurso donde esta pregunta boomerang, por supuesto que le va a pegar en la cabeza, ¿sí? Porque este gobierno, se lo recuerdo, todavía no ajusta los 100 días. Y toda la inercia que hay en este momento y lo que pase en las instituciones, en las unas y en las otras, aún tiene que ver con gobiernos del pasado, porque aún estamos en esas inercias que nosotros tenemos que entender. Pero escuchar a un presidente de un partido empezar a pensar, a plantear preguntas huecas, vacuas, realmente
me causó un profundo dolor. Un profundo dolor porque entonces aquella persona que yo conocí, pues ya no es la misma. Y miren, uno tiene que ser de una sola pieza, aquí y allá. Aquí y allá. El existencialismo, esto en lo que está basado todo lo que ustedes escuchan cada miércoles, es una filosofía de izquierda. ¿Se dan cuenta qué hermoso, qué maravilloso? ¿Y qué quiere una filosofía de izquierda? Primero, no quiere tiranías, no quiere monarquías, no quiere nadie encima del otro. Eso es lo elemental. ¿Sí? No vamos a rescatar pobres, vamos a llevar a esas personas a que puedan descubrir todo el potencial que tienen para crecer. Porque la izquierda no es defender pobres. La izquierda es llevar a la gente a la reflexión para que crezca por sí, que se sienta, que se sienta y haga en todo lo que tiene por capacidad y hábitos. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Entonces, miren, la bioética es una parte de la ética, y la ética a su vez una parte de la filosofía. Así es que chicos y chicas científicos que se hayan sentido irritados. Bueno, primero hay pomada Capel y segundo, no, bueno, o sea, yo fui como filósofo a hablar de lo que es de mi competencia, la bioética, pero llevada a la conciencia reflexiva. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Y sé que hay gente que realmente disfrutó, como muchos lo dijeron. He recibido comentarios maravillosos, pero lo que más me encanta es la participación, lo que plantea un médico al final y dice: a mí me movió todo el tapete. Bueno, es que esa era mi tarea. Esa es mi tarea. Una vez que te mueve el tapete, pues tú ya vas y te documentas, ¿te das cuenta? Pero sí te digo que sí estoy pendiente de todo esto. No fui horneado en 2 horas ni en 3 horas. Chicos, chicas, son 35 años de vida profesional, ¿sí? Con varias licenciaturas que da flojera mencionar, y algunos doctorados, pero eso es lo de menos. Lo demás es esta alegría de poder ir a plantearte cosas que te hagan ahora sí que pensar, porque sí necesitamos una nueva actitud bioética ante lo que Nayarit está viviendo. Tenemos 100 años de atraso en relación con la Ciudad de México en términos de desarrollo humano, ¿sí? O sea, tenemos mucho que hacer todos. Desde lo que estamos haciendo en casa, en nuestra banqueta y nuestra participación en la calle. Vamos entonces, después de esta pequeña aclaración que era muy importante, al tema una pregunta para este ornamento maravilloso. Lo llevo a todos los lugares donde yo doy una conferencia magistral, donde me invitan a un panel, ¿sí? A todos los estados de la República, me ha acompañado incluso a otros países, y junto con mi bolsa, huichola decimos, y cuando no es bolsa es esto, lo tendré mañana puesto, a pasado mañana, cuando esté en la Universidad Autónoma del Estado de México,
en un espacio maravilloso de la filosofía y la ciencia, y ahí saludaré a mi viejo y anciano maestro, el primero con el que yo conocí esto que ustedes escuchan, y bueno, me acompaña a todos esos lugares, y no sale más que cuando voy a presentar estos temas. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Trastornos viscerales de represión, porque ya vamos ya con los niños. Ya saben, los niños no viven sistemas depresivos, viven sistemas represivos, ya lo hemos aclarado. Durante muchos años hemos hablado del estrés como la causa de muchos trastornos médicos y psicológicos. El estrés es la respuesta del sistema nervioso vegetativo del individuo ante las condiciones sociales no esperadas. Es decir, que cuando las cosas se salen de nuestras expectativas, nos estresamos. Entonces el problema no es el estrés, sino las expectativas. Pero aquí pues se trata de niños. ¿Cuál es la principal expectativa de un infante y un niño? Por ser amado, ser querido, ser comprendido, ser acompañado en el juego, ser escuchado. Esas son las expectativas de los infantes y los niños, ¿sí? Por supuesto que las altas expectativas redundan en una intensa respuesta neurovegetativa, porque entre más grandes sean las expectativas fracasadas ya, no dadas, entonces la reacción neurovegetativa será mucho más intensa. Y toda reacción neurovegetativa redunda en síntomas. ¿Se dan cuenta qué interesante? Como cuando el niño no hizo la tarea y anoche te dijo que sí, y tú no fuiste a revisar el cuaderno. Entonces en la mañana el niño dice, me duele el estómago. Y ustedes dirán, no es cierto, no te duele. Sí le duele. ¿Sí? ¿Pero por qué te duele? ¿Qué comiste anoche? A ver, ¿qué te dice que desayunar? No es lo que él se comió, es lo que está pasando con él. Pues no hizo la tarea. Y entonces, bueno, pues tiene miedo de la propia represión de la madre y de lo que vaya a pasar en la escuela, la exhibición que hagan de él. Es importante aclarar que la forma de respuesta neurovegetativa, o sea, la respuesta del sistema nervioso, está condicionada por el aprendizaje social. Wow, es que nosotros aprendemos cuál va a ser la reacción neurovegetativa. Sí. Bueno, es que si tu mamá disfrutó su inflamación de la vesícula durante 15 años y en un momento muy intensificado, pues hasta se operan, bueno, pues entonces tú harás dolores de vesícula en el futuro, ¿verdad? Entonces, la reacción del órgano que se va a tensionar es aprendida, ¿sí? El estrés es ante las expectativas que no se han cubierto, porque aún el niño tiene sus expectativas, ¿sí? Ya las dije, pues. El individuo aprende a responder tal y como lo hacen sus padres o tutores. Y precisamente en esa conferencia que está aquí plasmada, dice, entonces lo que está usted diciendo, me pregunta un asistente, es que yo aprendí desde niño a inflamar mi vesícula, y le decía yo, maravillosa pregunta, digo yo. Efectivamente, un buen número de síntomas fueron aprendidos en casa antes de los 7 años de vida, es como un vademecum. Claro, con sus dos componentes. Se aprende la expectativa por una parte, es lo que les decía, y por la otra, la forma de responder ante la frustración. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Y ya tenemos
la palabra frustración, que es importantísima. Y entonces dice otra persona, levantó la mano, porque en mis conferencias, salvo las magistrales, en las otras conferencias, la gente puede levantar la mano y preguntar inmediatamente, ¿sí? Y no está interrumpiendo, está participando, está recreando parte de lo que estoy diciendo. Y entonces dice, ahora es importante que no diga que la frustración, así se lo digo, la frustración es la sublimación, fíjense, la frustración es la sublimación, y lo ponen entre paréntesis, atenuación socialmente aceptada. Atenuar es disminuir. Del coraje, fíjense qué hermoso, ante la ausencia de satisfacción de las expectativas del individuo en la relación con los demás. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Vuelta, va. La frustración es la sublimación, y la ponen entre paréntesis, atenuación socialmente aceptada, del coraje ante la ausencia de la satisfacción de las expectativas del individuo en la relación con los demás. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Porque si el otro no hace lo que yo quiera, pues me frustro y me estreso. Y es como lo decíamos anoche en el grupo de anoche, una vez que te estresas, tu glándula tiroides empieza a responder. Pero si las expectativas son demasiadas, ¿sí? Si las metas que te pusieron a cumplir son altísimas, si tus expectativas son demasiadas y tu entidad amorosa está muy entretenida en otras cosas como para satisfacer tus necesidades, entonces por la tiroides, pues la glándula tiroides va a entrar en una tensión, porque no alcanza a mantener el equilibrio. La tiroides nos sirve para adaptar a nuestro cuerpo ante las situaciones que estamos viviendo. Y entonces, pues la tiroides empieza a chisguetear, ¿sí? Claro, hacia el flujo sanguíneo. Es importante no perder de vista que nuestras vísceras están compuestos de tejido liso. Este es un dato anatómico. Es compuesto de tejido liso, a diferencia del músculo que nos mantiene en la postura que tenemos. Ya lo dijimos, músculo esquelético. El músculo liso es el músculo con el que está hecha la estructura de todas nuestras vísceras. Y luego ya está la estructura y encima una capita mucosa, siempre está húmeda, ¿sí? Ya ustedes no pasan de los labios hacia la zona oral y ya es mucosa, está húmeda, pero detrás hay una capa de músculo ahí liso, que es la estructura. Son en todo caso, es importante no perder de vista que nuestras vísceras compuestas de tejido liso son en todo el organismo tubos. Nosotros somos tubos, de diferentes grosores, longitudes, proporciones y formas, respondiendo siempre a una necesidad de la función del sistema u órgano específico. O sea, esa es otra mirada de la fisiología que ustedes pueden leer de un autor aún vivo, creo, que vive en California, Stanley Keleman. Tiene varios libros hermosísimos. Y otra parte es mío. Estos tubos transportan diferentes materiales y todo funciona mediante diferenciales de presión. Fíjense qué hermoso funciona nuestro organismo. Nuestro organismo no tiene nomás automatismos así nomás, no. Son esos automatismos, pero también responde a diferenciales de presión, tanto del sujeto como del mismo medio ambiente. O sea, nosotros recibimos ciertas presiones y en nosotros hay una presión en la relación con esa presión externa, y ese es el diferencial de presión.
Por ejemplo, la presión atmosférica. Y que en el sistema pulmonar es muy importante, por supuesto. ¿Qué tipo de presiones? La presión hidrostática, la eléctrica. Tenemos diferenciales de presión eléctrica. Claro, son microeléctricas, ¿sí? El corazón y sus células y sus celulitas que conforman estos hilos, células de Purkinje, son las que mantienen al corazón en ese rico automatismo. Tenemos diferenciales de presión de gravedad, la atmosférica, la osmótica, la ácido básica. Es elemental. Tu diferencial de ácido básico se rompe y sobrevienen infecciones, pero primero hubo estrés. Fíjense qué maravilloso. Primero hay estrés y luego vienen estas alteraciones de los diferenciales. Insisto, la mayoría de este material, uno es mío, pero la mayor parte es de el maestro, del doctor Stanley, así como de las pinzas, Stanley Keleman con K, y se van a sorprender de lo hermoso que es este tema. Las respuestas están mediadas por mensajeros químicos y eléctricos que viajan por todo el entramado tubular, a veces de la manera más inverosímiles. Es que es hermosísimo. Aún, por ejemplo, en la embriología, la fascinación de saber que hay células que emigran. Cuando estamos creciendo, que hay células que emigran programadamente para terminar de formar algo. Eso es algo maravilloso. Créame, el cuerpo es una maravilla, su formación es una maravilla. Y ojalá tuviéramos una mayor conciencia de nuestro cuerpo. Los síntomas siempre responden a estas características y emiten sus propios indicadores de tensión, a veces evidentes a simple vista, otros a través de la exploración, otros tanto más a la exploración armada, con equipo, y el resto a través de medios sofisticados, creando indicadores precisos y particulares. La medicina tiene maravillosos indicadores para hacer diagnósticos, pero créanme que ahí sí México es líder. Fíjense, México es líder en la medicina mexicana, es líder en hacer diagnóstico clínico, porque en las universidades así nos han enseñado. El médico lo primero que hace es el diagnóstico clínico y después lo corrobora. En Estados Unidos, por ejemplo, es al revés. Primero es el diagnóstico paraclínico y luego después el clínico. Y hace días alguien me comentaba, ahí que tenemos un chiquitín con fiebre ahí internado en Estados Unidos, y querían bajar la fiebre con puros medicamentos sin usar medios físicos. Pero no, pues no, que tienen que usar medios físicos. Sí, no, es elemental. Pero andaba más perdido que los hijos de la Llorona. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Por favor, o sea, habló con el papá, le digo, pregúntale al médico qué está pensando en cuanto a esa edad, con esa febrícula y que no sabían qué onda. Bueno, pues sale en general de orina. Y a esa edad podemos pensar incluso en alguna malformación congénita de vías urinarias por la edad. Pero esos asuntos los aprendemos en la universidad y son elementos de corte clínico. Un médico muy clínico que conozco mucho hacen el diagnóstico viendo al paciente, palpándolo, auscultándolo, y los estudios son solamente para corroborar, para evitar denuncias al puro médico que luego lo traen todo azotado con las denuncias. Entonces él tiene que corroborar. Pero la gran medicina mexicana, sí, está caracterizada por ser muy clínica, y eso es una maravilla. En principio fue por la pobreza, ¿verdad?, que había en los hospitales, este tema medio superado, y eso hizo que el médico fuera un gran clínico. Pero queremos que sigan siendo grandes clínicos, ¿sí? Hubo épocas en que teníamos
teníamos el microscopio y el médico podía hacer en su consultorio una técnica que se llama tinción de Gram, donde podíamos ver cosas, por ejemplo, si una bacteria era Gram positiva, Gram negativa, y eso ya nos ayudaba al diagnóstico y lo hacía el médico. Ahora ya no, pues ya estamos más adelantados en estos aspectos, pero el médico mexicano, mis respetos, sigue siendo clínico y bueno, esa es una maravilla. Precisamente esta maravilla de hacer el diagnóstico clínico lo podemos hacer a través de los indicadores que el cuerpo tiene para decir que no está bien. Aquí es importante establecer que los indicadores son eso y solo eso, indicadores, y nunca la causa de la enfermedad. O sea, un indicador no es causa de la enfermedad, es solo indicador. Y el ejemplo más claro es la disminución de los receptores de la serotonina en la sinapsis, que es indicador y no origen. Confusión que aún permea en algunas áreas de la medicina. Entonces, es muy importante que nosotros estemos pendientes de los síntomas de nuestros niños. Es elemental. Los síntomas tienen que ver con la dinámica familiar. En el niño, los síntomas tienen que ver con la dinámica familiar. Y esto el pediatra de avanzada ya lo sabe. Me quedé tan satisfecho hace años que estaba yo en un pasillo de un hospital en calidad de acompañante, de visitante, y el médico, la mamá le preguntaba al médico con mucho énfasis, bueno, pero dígame, ¿por qué el niño no puede salir de sus alergias bronquiales? Y ya la señora desesperada, y el médico con mucha calma le dice, sí, mija, sí, hermosa, sí, lo vamos a ver, porque efectivamente yo te tengo muchas preguntas, y las preguntas tienen que ver de cómo se están llevando en familia. Este niño se está ahogando, pero de lo que está sucediendo en su casa. Y me dio mucha satisfacción de escuchar esto. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Un médico pediatra que está entendiendo la importancia del entorno social del chiquito, del niño, de la niña, pero no nomás con eso, con un montón de trastornos viscerales y posturales. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando los niños se nos están enfermando frecuentemente, nosotros tenemos que empezar a pensar como papás, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? No en terreno de culpa, sino en terreno de responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo que mi hijo se está enfermando? Y si es pareja, ¿qué estamos haciendo? Es un tema maravilloso. Pero este indicador se puede hacer extenso hasta el área escolar. Y entonces el niño hace tensiones viscerales en el aula. Y entonces la niña es la tercera vez que va a orinar. Y entonces la maestra o el maestro se empieza a molestar. No, pues, ¿tú qué tanto vas al baño? Pues sí está yendo a orinar. ¿Qué está pasando con esta niña? Este niño está tenso, está tensa. Las paredes de la parte baja de su vejiga se están tensionando y no tolera mucho peso de orina. Entonces tiene que vaciar. Y luego, aparte, la uretra también se inflama y arde al orinar. Y uno cree que el niño tiene una infección. No, lo primero que tiene es una irritación. Ahí ya se rompió el equilibrio y ya hay una tensión, una inflamación de la mucosa de la parte baja. Incluso llegan a tensionarse, como me explicaba el urólogo, nos decía que las capas
esa que yo les decía, las capas de músculo liso, también se empiezan a tensionar. ¿Se dan cuenta qué hermoso tema? Entonces la enfermedad nos sirve para saber qué algo está pasando en familia. Y entonces ustedes dirán, ¿y tú por qué tienes la irritación de garganta? Sí, sí, sí. Han sido muchas emociones en esta semana. Sí. Y pues a lo mejor me pasé de emociones. Y si mi tarjetita cultural ancestral, sí, dice que nomás poquito de emociones. He estado en muchos eventos importantes. Digo que a los 60 años tampoco es cosa extraordinaria, o sea, son 28 años de trabajo, de vida académica, ¿sí? Uno y otro estudio. Bueno, hasta electrónica estudié porque me encanta la electrónica. Yo no estoy aquí porque le tengo miedo a las matemáticas, ¿no? No, me encanta la electrónica básica, los cálculos. Los modelos matemáticos en electrónica, eso es un tema que a mí me encanta y que pues, casi no lo puedo practicar porque pues, no tengo tiempo para eso, pero eso es uno de mis gustos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar pendientes de todos estos síntomas de nuestros niños. De hecho, yo te invito a que en estos días empieces a observar a tus hijos y a tus nietos. No busques las causas en la luna, no busques las causas en el sol, no busques las causas en el cerro. No. Lo que viven nuestros hijos en términos de sintomatología tienen que ver con lo que pasa en casa. Y alguien me dirá, pero ¿y si se fracturó? ¿Sabían ustedes que la mayoría de las lesiones en el campo de juego se dan por deficientes calentamientos antes de jugar sus partidos? O sea, se lastiman por tensión. Alto rendimiento, ¿eh? Estoy hablando de fútbol que algunos de nosotros o jugamos o vemos en la televisión. O otros deportes. Nos lastimamos porque estamos tensos. Toda lesión del sistema musculoesquelético hay un previo, está precedida de una contractura muscular. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Entonces, tanto el sistema estriado como el sistema liso, las enfermedades de nuestros hijos, hasta los 11, 12, 13 años, tienen que ver con nosotros. Entonces, pues la cosa está fácil, porque como no estoy acusando, como estoy informando, ahora sí que vamos haciendo un club de detecciones. Y entonces tú vas viendo en los niños cuáles son esas manifestaciones corporales, de esos indicadores. Y luego ya revisamos cómo está la relación de pareja. En principio, la relación de pareja. ¿Sí? Aún la relación de pareja mexicana, aunque soy defensor de la equidad y busco la equidad, yo espero que en 50 años Nayarit haya logrado la equidad. Mientras tanto, los niños siguen esperando el liderazgo paterno y el acompañamiento materno, pero ya la mujer también necesita tomar los liderazgos y el varón entrar al acompañamiento. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Porque nuestros niños lo necesitan. Queremos hijos emprendedores, triunfadores, pues tenemos que acompañarlos. No se hace un hijo emprendedor de un niño abandonado.
Y dirán ustedes, yo conozco niños abandonados que sí lograron cosas maravillosas. Y sí te creo, porque tenemos un fenómeno muy bonito que se llama la resiliencia, que es a pesar de ese maltrato, el niño trascendió. Y sí tiene razón, sí reconozco esa parte, pero algún adulto cariñoso estuvo ahí cerca, eso sí se los aseguro. Una maestra, un maestro, un vecino, ¿sí? Papi o mami, pero muchas veces son externos. Y muchos de ustedes tienen incluso anécdotas en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto es un tema maravilloso. Es muy probable que le dediquemos un rato más a la próxima sesión al tema de la enfermedad en los niños, porque es elemental, o sea, no lo podemos estar metiéndoles medicamentos, ¿verdad? Por fortuna, esta nueva norma que prohibió la venta de antibióticos a diestra y siniestra vino a ayudarnos muchísimo, y a la gente, aunque no lo sepa, pero a veces como hace nuestros pediatras maravillosos, de los que hacen cosas maravillosas, la una y el otro, la verdad hacen cosas maravillosas los pediatras. Lo vemos cada vez más cauteloso con el uso de los antibióticos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el origen fue de carácter, como tú dices, nervioso, pero debido a la disfunción familiar. Ahora, si hay otros adultos en casa, también son responsables de lo que le pase a los infantes y a los niños. Nosotros, ¿qué más quisiéramos, verdad? Que fueran papi y mami con sus niños y se acabó. Pero a veces las circunstancias no se prestan, y bueno, pues de pronto hay alguien más, pero hay que advertirle que la crianza y la educación es asunto de ellos exclusivamente, y el acompañamiento, ¿no? Es un tema hermosísimo, el tema de los síntomas en los infantes y en los niños es un tema amplísimo, hermoso. Háganme preguntas en ese sentido para trabajarlas, porque todos los sistemas salen afectados, todos. El postural, viscerales, digestivos, los de vías urinarias, que son importantísimos, el sistema respiratorio, y a veces el sistema respiratorio, el parte alta, que los niños reaccionan muchísimo con tensión. Todo ello es muy importante que lo vayamos trabajando. Estamos en el tema entonces del síndrome depresivo. Voy a tratar de tener una grabación de la investigación que voy a presentar en la Universidad Autónoma del Estado de México. Se presentan investigaciones filosóficas y se presentan investigaciones científicas. Ya está listo el material para ir a presentarlo, y a las preguntas y respuestas y críticas también, porque a eso vamos también, porque se van a exponer nuestras metodologías. Y bueno, pues avisándoles que sí se inició ya, no la octava investigación, como yo lo puse en un trabajo, sino la séptima investigación postdoctoral, que en esta ocasión será en el ámbito de la pedagogía, en el tema de una nueva teoría del aprendizaje, surgida de las aportaciones de la filosofía existencial, pero sobre todo de la filosofía fenomenológica, de donde surge una teoría
maravillosa, y ahí radicará esta investigación, que será o postdoctoral o doctoral según sea el caso y los convenios, ¿verdad? Por lo pronto, así, me ha dado mucho gusto estar hoy con ustedes. Sé que es un tema que implica preguntas, así que hagan preguntas al inbox si ustedes quieren, o preguntas abiertas sobre todos estos temas de las niñas y los niños, de los infantes y de las infantas. Es algo maravilloso. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguieron en vivo y a los que nos van a seguir durante toda la semana con esta temática. Los espero el próximo miércoles con noticias de cómo fue allá en México. Insisto, espero ver algunos de mis maestros, algunos de los compañeros filósofos. En fin, es una fiesta y bueno, voy a disfrutarla un rato. Es más, está comenzando en este momento allá en México, solo que yo no puedo estar los 3 días. Yo nomás voy el día que me toca mi intervención. No puedo estar todo el tiempo allá. Y bueno, yo nomás voy, presento mi ponencia y me regreso de inmediato. Hay mucho que hacer acá. Justo en este momento se está inaugurando este evento maravilloso. Lo veo entonces el próximo miércoles. Pásenla muy bien, abríguense. Miren, los cambios bruscos de temperatura son muy carambas, pero los más carambas son los cambios bruscos de temperatura afectiva. Que pasen una excelente semana.